Segundo bloque en Desafíos, estamos hablando de esta ley de fomento de empleo tan discutida que ha generado en cierta forma controversias dentro del Congreso de la República, pero queremos conocer esta noche distintos ángulos, distintas opiniones sobre el tema y esta es una opinión realmente calificada. Por eso me da mucho gusto recibir esta noche a Jonathan Mencos, es director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. Jonathan, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la posición, la lectura, el análisis que hace ICEFI de este proyecto, de esta iniciativa? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que el país efectivamente requiere una discusión que permita mejorar los empleos, que permita hacerlo mucho más empleos en el país. Hay 4 millones de personas necesitando insertarse al aparato productivo. Sin embargo, no podemos seguir teniendo recetas mágicas para poder sacar adelante en materia económica a la nación. ¿Es esta una receta mágica? Esta es una receta mágica, o más bien dicho, una caja negra basada en tener fe, en la posibilidad de que sin necesidad de plantear argumentos técnicos sólidos, el Congreso y los ciudadanos tengamos que comprender que esta ley tiene que ir, cualquiera de las dos iniciativas, a fuerza de que esa es la solución que el país necesita. Hace 25 años se dio la misma discusión con el decreto 2989, con el decreto de maquilas y el decreto 6589 de zonas francas, y hoy por hoy lo que nosotros nos dedicamos a hacer fue una investigación para saber realmente cuántos empleos se han generado, cuántos recursos están dentro de este sector económico. Y la primera sorpresa que encontramos fue que el Ministerio de Economía, por ejemplo, que es quien regula el dar estos incentivos o privilegios fiscales, hoy por hoy no tiene ningún conocimiento de cuántos empleos se generan en estos dos sectores. A eso agregamos que lo que podemos encontrar es que tanto el decreto de maquila y zonas francas fueron hechos con el fin de aumentar las exportaciones del país, y hoy por hoy los datos a 2013 nos dicen que la maquila deja dentro de Guatemala más o menos el 55% de su producción, mientras que las zonas francas dejan en Guatemala, en el territorio aduanero guatemalteco, el 82% de lo que pasa por este sector. Bueno, hay toda una discusión hoy de cuántos empleos hay que salvar proponiendo más privilegios fiscales, pero esa no es la solución. En primer lugar, tenemos que transparentar la información, porque los impuestos que alguien no pague, otro de los contribuyentes lo tendrá que pagar. Lo va a pagar de alguna manera. Muchos objetan que el país puede quedar en desventajas por no tener una ley, una herramienta legal que incentive, que fomente la producción y el empleo. Si esta no es la herramienta desde el punto de vista de ustedes, ¿consideran que sí es necesario un instrumento para la generación de empleo en el país? Sí, bueno, a nivel internacional hay que decir que el país ya está en desventaja con respecto al resto de economías cercanas, y en primer lugar traigo a colación un ranking que hizo el Banco Mundial en el que discute cuáles son los factores que atraen la inversión extranjera al país, y estos factores, en los primeros 7 lugares está la necesidad de que la sociedad en donde se van a instalar tenga buena educación, buena salud, porque eso permite mejorar el mercado doméstico. El otro elemento que salta también a la vista es efectivamente la certeza jurídica, pero más importante que el no pago de impuestos en este ranking es la lucha contra la corrupción. Y yo creo que en ese sentido muy pocos actores están hablando de la necesidad de dar certeza, no este solo, es un factor clave. La lucha contra la corrupción en este ranking del Banco Mundial es más importante para un inversor que el no pago de impuestos. Es decir, la lucha está perdida porque cuando observamos la inversión extranjera que llega a Centroamérica, el 60% se está concentrando desde hace muchísimos años en Costa Rica y en Panamá. Guatemala está recibiendo, por decirlo de una manera triste, las migajas de la inversión extranjera que llega a América Central. Nos quedamos con el 8 o 10% de la inversión. ¿Qué factores son los que están determinando la atracción de inversión extranjera a estos otros países? Educación, salud, infraestructura, certeza, cobertura de la seguridad social, claro, trabajadores que pueden consumir y que no tienen salarios tan bajos que no sirve de nada para poder darle aceite a los engranajes económicos. Es decir, la mirada tiene que ser mucho más integral que el simple hecho de no pagar impuestos. Jonathan, ¿qué proponen? Porque hay algunos sectores, Agexport, dicen que se podrían, de no aprobarse la ley, perder una cantidad importante de empleos. Bueno, recién escuchamos a la gente de Vestex. Ustedes como analistas, además, ¿tienen alguna
contrapropuesta o alguna sugerencia específica al Congreso de la República para la discusión de este tema? Sí, efectivamente. Lo primero que nosotros decimos es que ninguna de esas dos iniciativas debe ser aprobada. Tienen enormes costos fiscales, más de 1.800 millones de quetzales que se van a sacrificar y que estos tendrán un impacto sobre los recursos que llegan a educación, a salud, a seguridad, recursos que van a disminuir en las municipalidades. Es decir, esta iniciativa, cualquiera de las dos, la ley Valdizón, como se le ha dado en llamar, o la iniciativa propuesta desde el oficialismo, no son la solución. Creo que necesitamos aprovechar el debate y el momento político para tener una discusión mucho más integral y efectivamente Guatemala necesita avanzar en 3 elementos. El primero es la transformación productiva para tener un crecimiento económico sostenible y sustentable y eso significa evidentemente producir más pero también producir mejor. El segundo elemento en el que hay que avanzar es en la construcción de la equidad. Un país competitivo es un país en donde las personas no se están muriendo de hambre como se mueren en Guatemala y los niveles de pobreza no son tales como los que estamos observando en el país. La mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Y el tercer elemento es la efectividad del Estado. La política económica no tiene que pertenecer a un gremio en particular. Esta es una discusión buena para los exportadores, pero muy mala para el comerciante pequeño y mediano. Y de ahí, por eso la Cámara de Comercio creo yo que ha tenido mucha participación y muy activa en estar en contra de esta iniciativa de ley. Necesitamos una efectividad del Estado que permita una política económica para el bien de todos los ciudadanos, no de algunos cuantos. Bien. El otro elemento que quizás valga la pena rescatar de estos privilegios es que muchos de las empresas que reciben esos privilegios bien podrían continuar operando sin perder, sin ninguna caída abismal de sus recursos y nuestros estudios nos revelan que, por ejemplo, la maquila tiene una producción anual de 61.000 millones de quetzales en 2013. De esos, menos del 5% lo destinó a pagar salarios y tiene un margen de ganancia de más o menos 7%. Eso quiere decir que si pagara el ISR, su margen de ganancia se reducirá a 4.5% al año. Eso es completamente factible en una economía como la guatemalteca. Bueno, ha sido muy clara la posición del ICEFI, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, a través de Jonathan Mencos. Gracias, Jonathan, por acompañarnos esta noche. Y en instantes, bueno, hablamos con un representante del Congreso de la República, un diputado que nos viene a contar la postura de su partido político, pero es un tema que insistimos, a seguir analizando en nuestro programa. Pausa rápida, ya volvemos en Desafíos.